La historia es el acontecer, lo que pasa en el colectivo universal, y la historiografía es el relato, la reflexión, la escritura de lo escrito. Así define el historiador mexicano Álvaro Matute estas dos maneras con que comúnmente nos referimos al conocimiento del pasado. Investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Álvaro Matute es considerado un pionero en teoría de la historia, que según se lee en sus escritos, sirve para hacer pensar. El también Premio Nacional de Ciencias y Artes establece que la teoría de la historia, lejos de representar un reducto del pensamiento especulativo, es muy práctica. Afirmó que sirve para conocer un pensamiento y, entre otras cosas, para convertirlo en un objeto de estudio. No cualquier texto que refiera lo acontecido es historiográfico, desde luego sería historiográfico lo que está hecho con las reglas del juego. ¿Qué quiero decir? Bueno, con un método que permita ofrecer un producto de calidad, tanto en la investigación como en proponer una interpretación lógica, coherente, razonable, y desde luego que tenga una expresión clara, sugerente, que haga que el supuesto lector de esa historia no la abandone, la siga, la lea. Entre filosofía crítica de la historia y teoría de la historia, pues solamente hay una línea delgada. También se puede entender por teoría de la historia una teoría que tenga que ver con el acontecer, parecida a la filosofía especulativa, pero estamos pensando más bien en una disciplina muy semejante y paralela con la filosofía crítica, de manera que en algunos sentidos pueden ser sinónimas, pero en otros pueden afectar universos más bien deslindados. Por ejemplo, la filosofía estaría más en la cuestión epistemológica y la teoría más en la cuestión, digamos, operativo-metodológica. Creo que por ahí estarían las diferencias, que no son muy fáciles de distinguir. Quiero aclarar algo que es importante. Antes de la academización de la historiografía, a partir, digamos, en general del año 40 del siglo XX, había una muy buena calidad historiográfica desde hace siglos, que siguió siendo bien encauzada. Lo que pasa antes de 1940, digamos, esta etapa transitiva que va del principio del siglo al año 40, es que en el mundo la práctica de la escritura de la historia se ha movido y se va moviendo hacia los espacios universitarios. Se convierte en una disciplina de estudio que establece una cierta rigorización metodológica que va, dándole un nuevo cobijo y la va expropiando a aquellas personas que de manera libre se dedicaban a escribir historia. En este proceso, por ejemplo, yo he descubierto y propuesto que quien mejor hacía historia de las instituciones tenía una formación en las leyes, eran abogados. Quien se dedicaba bien a la historia militar había tenido militancia en el ejército. Quien hacía historia de la ciencia podía ser ingeniero o médico, y esto va configurando la especialización historiográfica. Y desde luego dentro de las universidades esto pues va a tener un nuevo desarrollo desconocido en nuestro medio en el siglo XIX, ya que en el siglo XIX fue cuando esto empieza a tener lugar
en países como Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos, Francia y los demás países se van incorporando a esta práctica dentro de las instituciones académicas. Siento que se ha perdido un poco el trabajo sobre teoría y filosofía de la historia. Existe gente que sigue colocada en esa línea y no la suelta. Hace falta que hagan algo tal vez que llame más la atención para que se coloquen en el centro que deben tener, pero digamos una cosa en la que yo he insistido y junto conmigo otras personas, otros colegas que me acompañan, en mostrar cómo en la reflexión historiológica mexicana se habían dicho cosas que teorías en boga posteriores de factura europea o norteamericana se plantean como novedades y les decían, miren, esto 10 años, 20 años antes ya lo había dicho, ya lo había escrito Gorman, ya lo había escrito Gauss, ya aparece en Gómez Robledo, aparece en cualquier otro pensador nuestro, porque en ese momento, digamos, con la migración hacia América por la guerra civil, por la Segunda Guerra Mundial, el intelecto latinoamericano se eleva a grandes alturas, pero después con los reacomodos pues ya viene otra vez la mirada hacia las antiguas metrópolis. Bueno, una de mis frases así que me gustan mucho es que el que esté libre de eclecticismo que tire la primera piedra. Entonces, como buen practicante de eclecticismos, creo que hay que tomar de pues la reflexión que se practica en todos lados y que aparece en las revistas que son las líderes de todo esto, hay que tomar en cuenta, pero desde luego cotejando con las realidades que nosotros investigamos de manera directa. No se puede aplicar mecánicamente nada, sino es base de una observación muy detenida de los universos particulares nuestros, porque si no, pues no funcionan. Son aplicaciones mecánicas que no tienen mucho sentido, no es la... Creo que simplemente sería reproducir, no me gusta utilizar la palabra, pero reproducir una moda que no lleva a ningún lado. Cuando hay una buena amalgama entre lo producido en otro medio y una observación profunda del universo particular que se está investigando, entonces creo que funciona. Álvaro Matute editó y escribió numerosos libros de historiografía en México, con el propósito de contribuir a la comprensión del desarrollo de esta disciplina en el país. Entre ellos destacan La teoría de la historia en México, Cuestiones de historiografía mexicana, Aproximaciones a la historiografía de la Revolución Mexicana y Pensamiento historiográfico mexicano del siglo XX. Su ciclo vital inició en 1943. Con su fallecimiento en septiembre del 2017, se cierra una época completa de la historiografía mexicana. El estudio de la historia estuvo presente en su vida desde muy pequeño y creció rodeado de libros. Consideraba a su abuelo materno como un personaje histórico, dado que además de desempeñarse como ingeniero de minas, había sido general del ejército constitucionalista. Dedicó gran parte de su vida al avance del saber histórico y lo hizo en sus propias palabras, leyendo, viendo, escuchando, escribiendo y sobre todo investigando. Así explicó uno de sus últimos proyectos en el que vinculó la teoría de la historia y el cine. Ya di un primer paso adelante, un proyecto que se llama Cine para pensar la historia. Partí de 6 películas, un documental y 5 películas pues de alto nivel, que nos hacen pensar en temas profundos de la historia. El ejemplo más directo, más claro, más elemental, casi diría yo,
es Rashomon de Akira Kurosawa, en donde el problema de la verdad histórica del testimonio es cuestionado. No cualquier testimonio garantiza certidumbre histórica. Nos enfrentamos a un hecho con 4 narraciones diferentes y nos deja unos puntos suspensivos tremendos. Bueno, a partir de esto, que es una película que yo le exhibí a mis alumnos de Introducción a la Historia, lo convertí en proyecto. Entonces pasé de 6 películas a 8 en una primera etapa, en las que he encontrado varios temas, por ejemplo, algo muy elemental del giro lingüístico, las 2 versiones, comedia entramado en comedia y entramado en tragedia, que plantea Woody Allen en Melinda y Melinda. Las 2 Melindas de Woody ofrecen 2 entramados de acuerdo con la teoría planteada por el giro lingüístico. Y así como esto, tengo varios filmes, 8 ahora, en los que pues me permiten plantear reflexiones sobre la historia, y que ya experimenté en un cursillo que di en este instituto el año pasado, y pues tuve una muy buena respuesta por parte del público que vino a seguir este curso, y ahora seguiré ya como un proyecto para escribir algo. El cine es riquísimo, entonces obviamente todos estos cineastas no elaboraron sus obras para la teoría de la historia. Nosotros leemos teoría de la historia en estas películas. Puedes leer la entrevista completa en